una proyección. Ya las hemos estado haciendo, hemos hecho un montón de proyecciones, hemos calculado un montón de proyecciones, pero de todas formas veamos justamente de qué se tratan y cómo las podemos hacer. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando nosotros proyectamos, podemos proyectar un punto, podemos proyectar una recta, podemos proyectar, bueno, una recta no, un segmento, podemos proyectar un vector, y lo podemos hacer en dos tipos de superficies diferentes. Podemos hacerlo sobre una recta o sobre un plano. Esas son las dos posibilidades que tenemos para proyectar. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros queremos proyectar sobre esta recta, puede estar inclinada de cualquier forma, puede estar en el plano, puede estar en el espacio, simplemente que exista una recta, y nosotros podemos proyectar sobre esta recta. Entonces le voy a llamar a esta recta la recta L1. Y vamos a comenzar proyectando este punto, el punto A. Quiero proyectarle a la recta L1. ¿En qué consiste proyectar? Simplemente en mover nuestro objeto hacia la recta, hacia el plano o la recta sobre el cual queremos proyectarlo. Y para hacerlo necesitamos una recta perpendicular. Entonces, en la recta L1 encontramos una recta que sea perpendicular, más o menos como está ahorita la regla. Y esta nueva recta perpendicular le trazamos por el punto que queremos proyectar. Entonces, en este caso, por ejemplo, hacemos que pase por A y la extendemos hasta que toque nuestra recta L1. Entonces, ¿cuál es el resultado de la proyección de A sobre L1? Es este punto, podríamos llamarle A' o A sub L1, el cual pertenece a la recta sobre la cual proyectamos y a la cual llegamos a partir del punto original con una recta perpendicular. Recuerden, la propiedad principal de estas proyecciones se hace en función de perpendiculares. Listo. ¿Qué más podríamos proyectar? Por ejemplo, podríamos proyectar un segmento. Vamos a poner otro punto por aquí. Vamos a trazar un segmento AB. Por ejemplo, este de aquí. Y ahora queremos proyectar el segmento AB hacia mi recta L1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mismo. Encuentro una recta perpendicular a la L1. La trazo en los dos extremos de lo que quiero proyectar, en este caso, en el punto A y el punto B. Proyectar puntos ya sabemos. Trazamos la recta perpendicular, cortando la recta o el plano sobre el cual queremos proyectar. Y de ahí, la proyección sería la unión de los puntos proyectados, la unión de los extremos que acabamos de proyectar. Segmento AB sobre la recta L1 sería este de aquí. Es lo mismo que hemos venido utilizando cuando decíamos la sombra del vector sobre el plano XZ o la componente del vector sobre la recta horizontal, sobre la recta vertical, la recta de profundidad. Todas esas son proyecciones que hacíamos sobre los ejes principales o sobre los planos principales. En este caso la idea es la misma, pero ya es un poquito más general. Nosotros podemos proyectar sobre cualquier recta, no solamente sobre X, Y y Z, sino sobre una recta cualquiera que esté inclinado en el plano o incluso en el espacio. Este sería nuestro segmento proyectado AB sub L1. Y si podemos proyectar segmentos, entonces también podemos proyectar vectores. Simplemente este segmento, le ponemos una saeta, ya es la representación gráfica de un vector. A este le podrían llamar el vector que va desde A hacia B. Recuerden que es preferible evitar esta notación. Y más bien lo pondríamos como en función de nuestros vectores físicos, la posición del punto B respecto al punto A. ¿Cuál es la proyección de este vector sobre la recta L1? Lo mismo, proyectamos como si fuera un segmento, pero le ponemos también la representación vectorial completa
en la misma dirección que está apuntando o en el mismo sentido, en la misma dirección relativa del vector que estábamos proyectando. ¿Cómo le podríamos llamar a este? El posición de A respecto a B, porque es el vector que proyectamos, sub L1, que le proyectamos en L1. Y listo, esa es la idea de hacer proyecciones. Al menos geométricamente significa coger rectas perpendiculares al plano o recta sobre el cual estamos proyectando y con eso bajar o mover nuestros distintos vectores, segmentos y puntos. Hasta ahí tal vez alguna pregunta. Voy a poner en algún lado proyecciones. Bien, eso es la interpretación gráfica, entonces es la interpretación geométrica de qué es lo que estamos haciendo. Pero recuerden, nosotros cuando estemos trabajando con algún gráfico, como en este caso, no vamos a obtener datos midiendo el gráfico, no es que simplemente vamos a coger un graduador y ver el ángulo polar del vector R o posición de A respecto a B en la recta L1. Tampoco es que los vamos a hacer con regla ni medirlos exactamente, no hacemos gráficos de escala, y no tomamos datos de medir en gráficos. Los gráficos simplemente nos sirven para orientarnos. Y por lo tanto, cuando querramos calcular esta proyección, este vector morado de aquí, lo haremos con algún proceso analítico, con alguna operación matemática. En este caso, ¿qué es lo que podríamos hacer? Entonces, si se dan cuenta, es lo que ya hemos estado haciendo. Al hacer una proyección, al menos de un vector sobre una recta cualquiera, siempre vamos a estar trabajando con un triángulo rectángulo. Y la ventaja de los triángulos rectángulos es que ya saben, la trigonometría básica nos deja encontrar todo lo que queramos. Así que lo único que necesitaríamos para encontrar este vector morado a partir del azul, lo único que necesitamos de la recta L1 es conocer cuál es el ángulo que estamos formando con esa recta. Si nosotros ya logramos determinar este ángulo, entonces ya geométricamente estaría fácil encontrar este vector. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la posición de A respecto a B como módulo o magnitud por el momento, a que sería igual, es la medida de este cateto morado en este triángulo rectángulo de aquí. ¿Cuánto vale el cateto morado? ¿En función de qué? En función de este ángulo entre los dos y de la hipotenusa, sería siempre con el coseno. Como siempre vamos a estar utilizando el ángulo entre el ángulo y la recta, entonces siempre va a ser el coseno del ángulo para, en función del ángulo, no del ángulo, del módulo del vector completo, encontrar el lado que queremos. Entonces, coseno del ángulo entre los dos, eso sí necesitamos conocerlo, entre el vector y la recta, y le vamos a multiplicar por el valor de la hipotenusa, del vector completo, del vector que estamos proyectando. Voy a ponerlo por aquí. Este es el módulo del vector proyectado, módulo magnitud. Y el teta es el ángulo entre el vector proyectado y la recta sobre la cual estamos proyectando. Listo. Entonces, esta sería la interpretación geométrica de cómo poder calcular al menos el valor del segmento, el valor de nuestro vector. Necesitamos el módulo del vector que estamos proyectando. Ya le puse al revés. Acá le puse al revés. Es el B respecto de A sobre L1. Acá también está al revés. Es el B respecto de A en la recta L1. Y sería el coseno del ángulo entre los dos y por el módulo del vector completo. Listo, pero a nosotros lo que más nos va a interesar es de una vez ya tener un vector, porque un segmento por sí solo tal vez no nos ayuda tanto.
¿Qué es lo que podríamos hacer para esto? Transformarlo en un resultado vectorial. Simplemente agregarle la dirección. ¿Cómo le ponemos la dirección? ¿Cuál es una forma de manejar direcciones de forma general? La forma más general y más útil para poder manejar direcciones, especialmente cuando ya estamos hablando de vectores en el espacio, que pueden trabajar con los ángulos directores, con la orientación y elevación, no es tan condensado y no es tan directo como nosotros podríamos querer. Lo que nos interesa es más bien utilizar algún unitario. Entonces, el unitario de nuestro vector, el unitario de este vector que está aquí, que simplemente es el unitario que nos representa la dirección de la recta L1. Listo, ahí ya le tendríamos de forma vectorial. Ahora, ¿cuál es el problema de hacer esto? El ángulo entre los dos ya vimos que podría ser un poco inconveniente. Entonces, de lo que habíamos visto en la anterior clase, el ángulo entre dos vectores en el espacio puede que no sea tan simple de encontrar. Con algo de geometría se podría llegar a determinar, pero no es tan cómodo. Otra forma para poder encontrar este mismo ángulo, ya sea en el plano o en el espacio, más en el espacio, sería utilizando directamente el producto punto. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Primero, plantearíamos el producto punto entre estos dos vectores. Bueno, entre el vector posición de B respecto de A y algún vector que esté en la recta L1. Cualquiera. Por ejemplo, me voy a inventar por aquí un vector C que se encuentra dentro de la recta L1, que se encuentra con la misma dirección de la recta L1. Entonces, este simplemente va a ser un vector auxiliar, porque la proyección no se hace sobre otro vector, la proyección se hace de un vector sobre la recta. Entonces, esto era un vector auxiliar. Para encontrar el ángulo. Entonces, ¿ahí qué es lo que diríamos? El vector posición de B respecto de A en la recta L1, para poder encontrar el ángulo, primero haríamos el producto punto entre la posición de B respecto de A, el vector completo que queremos proyectar, punto el vector auxiliar, ya que sabemos que esto es igual al módulo del primero por el módulo del segundo y por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces lo que podríamos hacer, no, bueno, lo que podríamos hacer es despejar de aquí el coseno y luego reemplazar ese valor del coseno acá. Entonces despejaríamos el coseno. Aquí nos quedaría el producto punto dividido para el módulo del uno por el módulo del otro. Esto de aquí nosotros lo reemplazamos allá arriba. Ahorita incluso podríamos hacerlo de forma general. Y nos quedaría que el vector proyección de B sobre A en la recta L1 sería igual al producto punto entre el vector que vamos a proyectar, el vector completo que vamos a proyectar por el vector auxiliar, cualquier vector que esté en la recta L1, sobre la multiplicación entre módulos o magnitudes por, esto simplemente es el coseno, por lo que me queda el posición de B respecto de A en módulo y por el unitario. Ya de paso que le pusimos al C como auxiliar, entonces sería justo el unitario de C. Y aquí incluso podríamos simplificar algo. Y nos quedaría esta expresión de acá. Así se lee esto, es el vector posición de B respecto de A, o cualquier otro vector que tenga, para proyectarlo sobre
el vector auxiliar C, simplemente se lo pone como subíndice, así mismo como estamos poniendo el L1 de subíndice. Pero ¿cómo se lee esto? Es la proyección de la posición de B respecto de A, no sobre C, porque no sería muy correcto, sí se lo podría decir, pero algo más adecuado sería sobre la recta que contiene a C. Entonces así nos quedaría el producto punto entre los dos vectores, dividido para el módulo del vector auxiliar sobre el cual estoy proyectando. Eso es el módulo de mi proyección. Y de ahí simplemente me falta agregarle la dirección. Y listo. Entonces, esta es una expresión que sí tenemos que sabernos. Es algo que sí vamos a utilizar más adelante y por lo tanto tenemos que estar claros de cómo hacer proyecciones. Así que toca recordar esto siempre. Esta es la fórmula, la definición para utilizar proyecciones de un vector sobre la recta que contiene a otro. Si es que no se acuerdan de la expresión, tampoco es tan grave. Simplemente tienen que tener esto en mente. La proyección, que es en función del coseno, y el producto punto, que también es en función del coseno, pueden sacarlos independientemente. Sacan el ángulo a partir del producto punto y luego utilizan este ángulo en la definición geométrica de la proyección. Pueden hacerlo, pero bueno, mejor si es que ya se acuerdan directamente esto, sería un poco más rápido. Ahora, de esta misma expresión, no es la única forma en la que nosotros le podríamos tener, hay algunas otras modificaciones que le podemos hacer y le podríamos ver al menos de unas 3 formas distintas. Entonces, la una de ellas, la que normalmente a mí me gusta un poco más ocupar, es lo que resulta si es que nosotros en lugar de poner el unitario del vector auxiliar, ponemos cómo se calcula este unitario. Entonces nos quedaría de esta forma la posición del B respecto de A, producto punto el vector auxiliar sobre el módulo de C por cómo encontramos el unitario de C a partir del vector C, al C le dividimos para su módulo o magnitud. Arreglando esto un poquito, nos quedaría que el producto punto entre el vector que vamos a proyectar por el vector auxiliar contenido en la recta L1 sobre el módulo del vector auxiliar al cuadrado y por el vector C auxiliar completo. Este entonces sería simplemente otra forma equivalente para poder sacar lo mismo, para poder encontrar el vector proyección. ¿Cuál es la ventaja de utilizar esta forma de acá? Es que no necesariamente tendrían que estar calculando unitarios. El problema de los unitarios, ya saben, tienen algunos decimales. Con esos decimales vamos perdiendo poco a poco información, se nos va alejando la respuesta correcta, vamos perdiendo exactitud. Pero bueno, de esta forma tal vez es un poco más conveniente hacer nuestros resultados. Ya de paso, como el módulo nosotros generalmente vamos a encontrarlo a partir de Pitágoras, que recuerden tiene ahí una raíz cuadrada, se eliminaría la raíz con este cuadrado y solamente nos quedan el cx al cuadrado más el cy al cuadrado más el cz al cuadrado, que es un poquito más simple de calcular. Pero bueno, esa es una opción. ¿Qué otra opción también tendríamos al rato de hacer esto? Entonces, podríamos hacer el proceso inverso. En lugar de expandir al unitario de C en lo que podríamos hacer para encontrarlo, no es exactamente correcto matemáticamente, pero si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos una división del vector C dividido para su módulo, aunque no es este el orden en el cual vamos a hacer las operaciones, de hecho sí da una equivalencia que sí podemos utilizar. Entonces nos va a quedar el vector que queremos proyectar, punto, el unitario del vector auxiliar, primero esta operación para encontrar un valor, una magnitud con signo de este resultado, y a eso le multiplicamos nuevamente por el unitario de C. Pero recuerden que estos dos productos son muy distintos. Este es un producto de vector por vector y nos va a dar como resultado un escalar con signo. En cambio, este otro producto es de un escalar con signo por un vector, el cual nos va a dar como resultado un vector. Pero bueno, esta sería otra forma en la cual podríamos interpretar
la forma general para encontrar proyecciones. No tienen que saberse las tres, con tal de que se sepan una y están acostumbrados a utilizarla, es más que suficiente. Yo por lo general utilizo esta de acá. He visto que un montón saben utilizar esta de acá. Si es que alguien quiere usar igual esta de acá, las tres son exactamente lo mismo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estamos claros entre la definición de la proyección geométricamente, gráficamente, y el cómo la vamos a calcular. Bien, hagamos un ejemplo. Sí, hagamos un ejemplo. Inge, disculpe. Sí, ¿Puede regresar un poquito más arriba, por favor? Aquí en esta parte donde simplifican la posición de B sobre A y le está simplificando con la posición de B sobre C. ¿Por qué es eso? no, yo puse mal. Este es. ¿Cuál es este? Creo que le puse. Este está mal. Es la posición de B respecto de A. Y de ahí simplemente le fui arrastrando al error. Es el mismo vector, es la posición de B respecto de A. Ese es el que estamos proyectando. Este es el que estamos multiplicando. Es el módulo de este mismo. Eso mismo nos queda aquí. Ese mismo nos queda acá. Y es este mismo. Ya, ahí sí está un poco más correcto. Ya listo, gracias, ingeniero. No, más bien, gracias por decirme, no me di cuenta. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Creo que no, aquí también está el mismo error. No es B sobre C. Ese era un auxiliar. Lo que estamos haciendo es vector B sobre A. Creo que ahí sí estamos. Ya. Listo. Entonces, recuerden, nosotros no proyectamos sobre vectores. Sí es como si hiciéramos esa operación, pero recuerden que lo que realmente estamos haciendo es utilizar la dirección del vector C. No estamos utilizando en sí el C completo, sino lo único que nos interesa es la recta en la cual se encuentra. Y tanto es así que de hecho, nosotros con tal de tener la dirección del C, no importa si es que tenemos o no un módulo, ya que lo único que nos interesa es el unitario. Y eso se evidencia en justamente la tercera representación de este producto. Aquí, no me importa cuánto es el vector C, siempre y cuando yo tenga su dirección, que es el unitario, pues de todas formas voy a poder obtener esta respuesta. De todas formas, voy a poder encontrar el vector proyección, porque no me interesa el auxiliar, solamente su módulo. ¿Qué digo? Solamente su dirección, su unitario. Y bueno, vamos a verlo justamente con un pequeño ejemplo o unos dos ejemplos de esto. Entonces, vamos a plantear unos dos vectores de una vez ya en rectangulares para que sea más fácil encontrar su producto. Por ejemplo, vamos a plantear el vector A, de 3 en I menos 8J. Sí, primero en el plano. Luego un vector B de menos 2I más 4J. Y a estos les vamos a proyectar el uno sobre el otro. Entonces queremos encontrar la proyección del A sobre el B, que recuerden es totalmente distinto de encontrarle al B proyectado sobre el A. Son dos operaciones completamente diferentes. En este caso vamos a hacer este de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podríamos hacerlo por partes, encontrar el ángulo entre ellos, en función del ángulo entre ellos, trazarlo geométricamente, del trazo geométrico aplicar el coseno y después el unitario. Pero como es un poco largo, planteemos directamente la relación, la ecuación para las proyecciones. Recuerden, esto cómo se lee es el vector A proyectado sobre la recta que contiene a B. Es más, lo voy a escribir. Esto se lee el vector A
A es el vector A proyectado sobre la recta que contiene al vector B. Vector A proyectado sobre la recta que contiene al vector B. Para simplificar, podríamos llegar a decir A proyectado sobre B, pero recuerden que este es su significado completo. Bien, ya que es igual, acabamos de verlo, es el producto punto entre estos dos. Eso necesariamente está en cualquiera de las tres formas de escribir esto mismo, o bueno, no tanto la tercera. Pero yo que uso la que pusimos a la derecha, dividido para el módulo del vector auxiliar al cuadrado por el vector auxiliar completo. Listo, entonces podríamos ir resolviendo esto directamente aquí. Vamos resolviendo este producto, vamos encontrando este módulo y dejamos este pendiente, pero a veces es conveniente hacerlo por separado. Entonces voy a encontrar primero por separado b al cuadrado. B al cuadrado, partiendo nuevamente de Pitágoras, sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Voy a ponerlo así. Bx al cuadrado más by al cuadrado. Y ya no tengo que hacer la raíz cuadrada porque estoy elevado al cuadrado. 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. 4 más 16 que nos da 20. Y tenemos nuestro b cuadrado. Igual, voy a encontrar el producto punto aparte. Para ello, recuerden, la forma operativa es bastante fácil. Solo multiplico los paralelos con todo y signo entre ellos. Y me olvido de la parte de vectores. Entonces 3 por menos 2. Más menos 8 por más 4. Y listo, tengo mi producto punto. Entonces esto menos 6, menos 32, menos 38. Por 2 negativo, más 8 negativo por 4, menos 38. Recuerden aquí el signo del producto punto. Ya me da información sobre el ángulo entre estos dos. Al menos yo hasta aquí ya sé que el ángulo entre el A y el B es obtuso. Y si es que quisiera, incluso podría encontrar el valor del ángulo. Pero en este caso no era lo que buscábamos, sino la proyección. Entonces ya en función de estos datos, reemplazo en esta expresión de aquí. Y veamos cómo me queda. Sería la proyección de A sobre la recta que contiene B. El producto punto que acabamos de encontrar, que es de menos 38, sobre B al cuadrado, que es de 20, por el vector B completo, que es menos 2i, más 4j. ¿Cómo se resuelve esto? Es una distributiva de todo esto por menos 2 y todo esto por más 4. Entonces, de una vez ya podemos poner la respuesta. Saco esto aparte, copio este valor, lo multiplico por menos 2, 3.8 positivo, y luego este mismo por más 4, que sería el doble pero negativo, menos 7.6. Y listo, tengo la proyección del vector A sobre la recta que contiene al vector auxiliar B. No les puse unidades, pongámosles nomás unidades.
Pongámosle a este en metros, pongámosle a este en newtons. ¿Cuáles son las unidades de la respuesta? Recuerden, el vector B solamente era un auxiliar. Lo que estoy encontrando es una componente vectorial del vector A que está sobre la recta que contiene el vector B. Y por lo tanto, las unidades de esto seguirán siendo las unidades del vector que proyecté, es decir, del vector A completo. Aquí tendremos entonces metros. Si es que quieren, pueden hacer la verificación de las unidades durante el proceso. De todas formas, van a ver que se cumple, que las unidades de la respuesta me van a quedar en metros. ¿Alguna pregunta? Bien, hagamos un poquito más. Algo me está faltando. Bueno, podría ser la explicación de que siempre y cuando tengamos un vector auxiliar en esta recta, no importa si es que está en la una dirección, no importa si es que está en la otra dirección, sobre la misma recta, no importa el sentido del vector, porque de todas formas el producto punto ya se encarga de esa dirección relativa. Pues supongamos que tenemos otro vector aquí, un vector D, que tiene algún otro módulo y que está en la dirección contraria del C. Si es que yo ocupo este vector D, de todas formas me va a dar exactamente la misma respuesta, no importa cuál sea su módulo, no importa cuál sea, o más bien no importa que sea de la dirección contraria del C, porque a lo que yo utilice el unitario del D, que obviamente vemos que está en la dirección contraria a C, y por lo tanto el unitario de C va a ser igual a menos el unitario del D. Pero ¿quién me va a dar este signo negativo? ¿Quién es el que se va a encargar de arreglar esto? Es el producto punto. Porque cuando nuestros dos vectores, como en este caso, el vector azul y el vector verde, están con un ángulo agudo, entonces el producto punto me sale positivo y por lo tanto el vector morado va a salir con el mismo unitario que el C. Pero en cambio, si es que utilizo el vector que está en la dirección contraria, por ejemplo este de aquí, el ángulo entre el azul y el verde es un ángulo obtuso, por lo tanto eso me va a dar un producto punto negativo como en el ejemplo que acabamos de hacer. Nos da un resultado negativo, es decir que en este caso mi vector auxiliar B estaba en la dirección contraria sobre la recta que yo estoy proyectándole. Tomamos un ángulo obtuso con el vector A, pero de todas formas eso no importa, porque ese resultado negativo le va a multiplicar al unitario del D y se arregla la dirección, y de todas formas estaríamos apuntando en la dirección del morado. Simplemente es algo que se cumple matemáticamente, considera todas las opciones, no importa cómo sea el vector que yo esté trazando en la recta L1, de todas formas la proyección la voy a poder encontrar únicamente con alguna de estas tres que son equivalentes. Bien, veamos un ejemplo en tres dimensiones para luego ir al producto cruz. Vamos a plantear eh, ya, un vector A en el espacio de una vez ya en rectangulares. Vamos a ponerle de 2 en Y, 3 en J, más K. Y a esto lo queremos proyectar sobre otro vector, o más bien sobre la recta que contiene otro vector, el vector V, que va a ser 5 en Y, más 10 en J, menos K. Pongamos las unidades, metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo. Listo, entonces queremos encontrar la componente vectorial del vector A que se encuentra sobre la recta del B. Dicho de otra forma, la proyección del vector A sobre la recta que contiene al B. Y que recuerden, esta es la notación que utilizaríamos para poner eso. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos algunas cosas, por ejemplo, voy a poner de una forma un poco distinta.
No voy a darles el vector v completo, sino que les voy a dar solamente una dirección del vector v. Que si no, luego me toca hacer el ejemplo aparte. Entonces voy a dar los ángulos directores del vector v. Aquí justo teníamos unos ángulos directores. Voy a decir que el ángulo alfa del vector v en el espacio 137.5. El ángulo beta 58.19. Y el gamma, seguramente aquí solo nos dirán que es obtuso. Pero ya le calculamos, es el que estaba al principio de la clase. Y esto nos da un resultado de 115 grados. Listo, entonces estos son los datos. Tenemos el vector A completamente definido en el espacio, pero del vector B no tenemos un vector, sino solamente van a darnos los ángulos directores. Alfa, beta, una pista del gamma que ya nos permite encontrarlo. Y a partir de eso nos piden que encuentre la proyección del vector A sobre la recta que contiene V. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, esto no es un inconveniente porque recuerden del vector auxiliar, en este caso del vector V, lo único que nos sirve es su dirección. Así que tener un vector con un cierto módulo o tener un vector de módulo 1, que es el unitario, lo único que nos interesa es su dirección. Y eso justamente se basa en la tercera forma de resolver esto. Pero da lo mismo que le utilicemos este o a este o a este en cualquiera de los casos. Entonces, aquí simplemente, ¿qué es lo que necesitamos? Encontrar el unitario en rectangulares de V. Entonces, ¿cómo encontrábamos el unitario en función de ángulos directores? Era con los cosenos. El coseno de 137.5 por unitario predefinido ahí, más el coseno de 58.19 por el predefinido j, más el coseno de 115 grados. Este, recuerden, teníamos que haberlo encontrado aparte con esa ecuación cuadrática, que tenemos dos posibles resultados, y de ahí obtenemos de 115. Listo, entonces vamos poniendo esto con unos 3 decimales al menos. Entonces, eso lo tengo acá. Vamos a poner de 137.5 el coseno menos 0.7373. El siguiente de 58.19 0.5271 y por último el coseno de 115 menos 0.4226. Listo. Se supone que si sacamos el módulo de esto nos debería dar justito o muy cercano a 1. Bien, tenemos el unitario de B. Y recuerden, como del B lo que nos interesa es su dirección, bien podríamos utilizarle directamente a este como el vector V, el auxiliar, ya es directamente este valor. O podríamos inventarnos algún otro vector V, podríamos decir que el V es igual a un vector con un módulo de 5 con esta dirección. Encontramos este vector, multiplicando esto por todo este unitario, y a ese V le hacemos el producto punto. O podemos ponerle cualquier otro módulo que nosotros queramos, porque de todas formas del auxiliar lo único que necesitamos es
su dirección. El módulo podemos inventarlo incluso. Pero bueno, en este caso, para no estar haciendo más multiplicaciones, más bien me voy a quedar con el unitario. Y voy a decir que el v es un vector de módulo 1 que tiene esta dirección. Entonces, ahora sí, aplico cualquiera de mis formas de encontrar proyección. Voy a ocupar la original. El A proyectado sobre la recta de B es igual a la punto V sobre el módulo del vector V y por el unitario del vector V. Vamos resolviendo esto. Primero voy a encontrar el producto punto a punto V. Recuerden, el V ahorita es este de aquí, el unitario de V y el V son el mismo. Y para encontrar su producto punto hago la multiplicación de lo de X por lo de X, lo de Y por lo de Y, lo de Z por lo de Z. 2 veces menos 0.7373 más menos 3 por 0,5271 y más 1 por menos 0.4226. Entonces ponemos todo eso en una calculadora y ya deberíamos tener nuestro resultado. Voy a comenzar por este, ya que es el de aquí. S por 1 más 2 por 0.7373 negativo más 3 negativo 0.5271 y creo que es listo. Este de aquí por 1, 2 veces este menos 3 veces este, menos 3.48. De ahí, ¿qué más necesito? Nada más, ya reemplazo en la expresión. Producto punto que acabo de calcularlo. Dividido para el módulo del vector v. Recuerden, en este caso, este era nuestro vector v y por lo tanto su módulo debería ser 1 o muy cercano a 1. Y por último, por todo el vector v completo. El unitario más bien, que en este caso coincide. 0.7373, 0.5271 más 0 menos 0.4226. Listo. Entonces hago esta distributiva y ya tengo mi resultado. La ventaja de hacerlo de esta forma, que sería el equivalente a hacerlo de la tercera forma, la que había puesto abajo de la original, es que esto de aquí ya directamente nos da el módulo o magnitud del vector. En este caso, el módulo de AB, el A proyectado sobre la recta de AB, de B, el módulo, directamente sería de 3.48. Ya me sale directo dentro de las operaciones que estoy haciendo. En cambio que en el anterior, la otra forma que resolvimos desde aquí arriba, aquí no me salió directamente el módulo. Incluso si yo divido el 38 dividido para 20, eso no representa el módulo de este vector A proyectado sobre la recta de B. Si quisiera el módulo, tendría que hacer alguna operación adicional. A partir de estos dos, por ejemplo, sacarles el Pitágoras. Pero en cambio, si es que necesitamos el módulo de la proyección, esto directamente ya nos lo da por separado. Módulo, y esto con este signo sería el unitario. Pero bueno, de todas formas, si es que queremos la proyección y no nos interesa el módulo, daría lo mismo cualquiera de los dos. Entonces voy a multiplicar este por cada uno de los tres elementos de los tres componentes del unitario. Así que lo voy a guardar en memoria.
0.7373. Negativo. Más 2.57. Hacia la derecha. 0.5271. Menos 1.83. 1.83 hacia abajo. Y por último, por 0.4226. Negativo. 1.47. Y listo. Deberíamos tener nuestra proyección del vector A sobre la recta del vector V. A pesar de no haber tenido un vector V completo, a pesar de no conocerlo, porque lo único que me interesaba es su dirección. Por lo tanto, todavía puedo resolverlo. ¿Me ayudan verificando la respuesta? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces eso es lo que podríamos ver sobre la proyección. Ahora sí vamos hacia el último producto vectorial que nos interesa, que es el producto cruz. Entonces, ¿qué podemos decir del producto cruz? Bueno, veamos rápidamente esto. Recuerden la proyección. Esta sería la forma general para encontrar el módulo de la proyección. El producto punto sobre el módulo del vector auxiliar. Queda lo mismo que hacerlo de esta forma, condensando el b sobre b como el unitario de b. Y de todas formas tenemos el módulo de la proyección. Y cuando quiero que sea vector, entonces simplemente le agrego la dirección del vector auxiliar. O cualquiera de las otras dos formas que vimos. Ahora, para el producto cruz, que recuerden el nombre simplemente está basado en el símbolo que vamos a utilizar para representar este producto, que es una X. Entonces, a este producto cruz también se le suele llamar el producto vectorial o producto vectorial. Porque nuestro resultado va a ser un vector. Pues cualquiera de los dos que utilicen o que escuchen por ahí significan lo mismo. Producto cruz, producto vectorial. Lo que hay que recordar es que el resultado de este es un vector. Entonces planteamos uno de forma general. Por ejemplo, a veces el vector de cruz, el vector E, digamos que es igual a un cierto vector L. Entonces primero es un vector. Ahora, al ser un vector, ¿qué nomás necesitamos? Recuerden, ¿cómo habíamos definido un vector? Lo habíamos definido con dos cosas independientes. El vector debe tener un módulo o magnitud. Y también el vector debe tener una dirección. Entonces, módulo o magnitud. Tenemos una definición para el módulo o magnitud del producto cruz. Y tenemos otros dos puntos a tomar en cuenta para poder asignarle una dirección. Entonces, el módulo magnitud. ¿Cómo está definido el módulo o magnitud de un producto cruz? Es muy parecido al producto punto. El módulo o magnitud del producto cruz entre A y B sería igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo entre ellos. Recuerden, el producto punto en cambio era con el seno del ángulo entre ellos y el módulo o magnitud del producto cruz en cambio es con el seno. Coseno para el punto, seno para el cruz. Y son prácticamente iguales, al menos esta parte, la mitad del producto cruz. Con estos que puse acá, en cambio sería el módulo del vector D. Y en 3D igual es igual Inge. Más bien el producto cruz solamente se aplica para 3D, porque ya vamos a ver lo de la dirección, pero ahí necesariamente tendremos que utilizar el espacio X, Y, Z.
por el seno del ángulo entre los dos. Entonces, primera posibilidad que podríamos tener para resolver un producto cruz en función de la definición. Recuerden, encontrar el ángulo entre dos vectores en el espacio es un poquito más complejo. Así que lo que podríamos hacer es primero, con el producto punto entre estos dos vectores, encontrar cuánto es ese ángulo. Una vez que tengamos el ángulo, sacarle el seno para encontrar el módulo o magnitud del producto cruz. Y después ya simplemente utilizar las normas de la dirección. Obviamente esto sería un poquito extenso. Tendríamos que primero encontrar el ángulo, luego encontrar el módulo y luego encontrar la dirección. Pero obviamente sería una posibilidad. Bien, ahora, ¿cómo definimos la dirección? Una cosa más del módulo. Como es un módulo, como es una magnitud, recuerden, una característica principal del módulo o magnitud de cualquier vector es que necesariamente es positivo. No podemos tener un vector con un módulo o magnitud de menos 5 ni menos 4 metros sobre segundo. Necesariamente es una cantidad positiva. Y esto se cumple dentro de esta expresión. A diferencia del producto punto, recuerden, el producto punto el que nos podía dar un signo negativo era el coseno del ángulo, pero en cambio en este caso, dado que el D es un módulo y por lo tanto es positivo, dado que el E es un módulo o magnitud y por lo tanto es positivo, dado que el seno del ángulo, siendo este el ángulo entre dos vectores, ¿entre qué valores nomás podríamos tener este ángulo? Recuerden, solamente entre 0 y 180 grados, que es la forma en la cual definíamos este ángulo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede con el seno de ángulos entre 0 y 180 grados? Todos ellos son positivos. Aquí ya se va para abajo. Vamos entre valores entre 0 y 1 del resultado del seno para ángulos entre 0 y 90 grados. Pero todos positivos. Y en cambio, para ángulos de 90 hasta 180, vamos bajando desde 1 hasta 0, pero todos necesariamente positivos. Y por lo tanto, este resultado también siempre será positivo. Veamos entonces respecto a la dirección. Debemos cumplir dos condiciones. La primera, la más importante, es que el producto cruz, al cual ahorita le llamamos el vector R, tiene que ser simultáneamente perpendicular al un vector y al otro vector, a los dos vectores que estamos multiplicando. En este caso tiene que ser perpendicular tanto al vector D como al vector E. Sí, de cruz E tiene que ser perpendicular a E y simultáneamente al mismo tiempo tiene que ser perpendicular al vector D. Esto generalmente se lo conoce o se lo interpreta como que el vector R es perpendicular al plano que conforman estos vectores. Al plano definido por los vectores E y D. ¿Por qué se lo dice también de esta forma? Porque cuando nosotros queremos definir un plano, lo mínimo que necesitamos para poder representar un plano cualquiera en el espacio, entendiéndose como un plano, simplemente, por ejemplo, ustedes cogen una hoja y a esa hoja la inclinan de una cierta forma en el espacio. Entonces, esa hoja ya es un plano en el espacio. Para que ustedes se refieran a esta hoja con esta inclinación específica en el espacio, lo que necesitan es al menos dos vectores que pertenecen a esta hoja. Entonces simplemente ponen unos dos lápices que estén en contacto con la hoja. Si es que definen vectorialmente esos vectores que acabamos de colocar completamente en el espacio, entonces solamente existe un posible plano que contiene esos vectores. Entonces, para un plano, para una hoja, para una tabla que se encuentra inclinada en el espacio, lo mínimo que necesitamos para poder definir estos planos son al menos dos vectores, con dos vectores cualquiera que pertenezcan al plano
Ya tenemos completamente definido el plano. No existe ningún otro plano que contenga esos dos vectores. O si no, al menos 3 puntos. Entonces, veamos desde el lado de los puntos. Con un solo punto, tenemos una infinidad de rectas que pasan por ese punto. Tenemos una infinidad de planos también que contienen ese punto. Entonces, un punto no nos define casi nada. Con 2 puntos, ahí ya tenemos un segmento. A ese segmento todavía le podríamos estar incluyendo en un montón de planos distintos en el espacio. Simplemente el segmento le vamos rotando alrededor de distintos planos, o más bien, estos distintos planos irían rotando alrededor de ese segmento. Pero en cambio ya tenemos una recta definida. En un solo segmento tenemos ya definida una recta. Y por último, entre 3 puntos, ahí sí, la única forma de que logremos colocar 3 puntos en el espacio es únicamente mediante un solo plano muy específico. No existe ningún otro plano que contenga esos 3 puntos. Igual con los vectores, a un solo vector le podemos ir girando alrededor de ese vector distintos planos a lo largo de todo el espacio. Pero con 2 vectores definidos, ahí sí ya solamente existe un solo plano que contiene esos 2 vectores. Entonces, esa es la primera condición. Si es que en algún ejercicio les piden algo sobre un vector perpendicular a 2 vectores simultáneamente, o un vector que sea perpendicular a algún plano, entonces eso está necesariamente ligado con el producto cruz. ¿Cuál es la otra condición? Porque aquí vamos a tener un inconveniente. Nosotros decimos ya, bueno, tenemos una dirección que es perpendicular al plano formado por los vectores. Eso se parece a lo que estábamos haciendo cuando estábamos con las geográficas. Recuerden, ahí estamos trabajando con el plano XZ y 2 de los vectores que pertenecían a ese plano XZ. Y lo que hacíamos después era al plano XZ colocarle de esta forma, le poníamos justo frente a nosotros y ahí nosotros veíamos que existe una sola recta que es perpendicular al plano. En el caso del plano XZ, la recta que es perpendicular es el eje Y. Pero ahorita que necesitamos expresarlo más bien en función de vectores, tendríamos 2 posibles vectores que son perpendiculares a un plano en el espacio. A cualquier plano le cogemos y le ponemos justo frente a nuestros ojos y vemos que una posible dirección perpendicular es hacia afuera del plano y la otra es hacia adentro o hacia abajo del plano, dependiendo de cómo esté esto orientado. Entonces, aún con esta condición de aquí arriba, todavía tenemos 2 posibles direcciones. Entonces, necesitamos otra condición para poder definir finalmente cuál de las dos vamos a utilizar. Así que la segunda condición que debe cumplir la dirección es una regla arbitraria, es una regla simplemente que se ha colocado para seleccionar alguna de estas dos de una forma consistente, y esa regla se llama la ley de la mano derecha. La ley de la mano derecha, la ley del tornillo de rosca derecha, la ley del sacacorchos, tiene algunos nombres, pero todos hacen referencia a esto, la ley de la mano derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la ley de la mano derecha? Simplemente, dependiendo de cómo esté ordenado nuestro producto cruz, es decir, no es lo mismo D cruz E que E cruz D, van a tener el mismo módulo, van a estar sobre la misma recta perpendicular al plano formado por esos dos vectores, pero dependiendo de en qué orden les coloquemos, vamos a tener en nuestro resultado, de acuerdo a la ley de la mano derecha, o el vector rojo o el vector verde. O una posibilidad dentro de la misma recta que se sale del plano que debemos ser perpendicular, o la otra dirección. Simplemente esto es lo que definimos con la ley de la mano derecha. Bien. Bueno, antes de continuar con el producto cruz, esto de perpendicularidad sí es algo que necesitamos revisarlo, entonces hagamos un pequeño paréntesis para hablar un poco más sobre vectores perpendiculares, al menos en el plano. Así tal vez alguna pregunta, al menos la idea general de cómo está definido el producto cruz. Sí está más o menos claro.
Entonces, vamos a partir ahorita del plano. Vamos a centrarnos un ratito en el plano. El que siempre usamos generalmente es el XY, el plano vertical. Y en nuestro plano XY de toda la vida vamos a poner un vector. Y bueno, el vector me falta. Pongámosle en el primer cuadrante. Llamémosle el vector A minúsculo. Bien, entonces, digamos que en algún ejercicio o en algún problema les piden encuentre un vector perpendicular al vector A que todavía pertenezca al plano XY. Entonces, vectores perpendiculares al A, que sean perpendiculares al vector A y que pertenezcan al plano XY, tenemos un montón de posibilidades, un montón de distintos vectores. Pero solamente tenemos dos posibles direcciones. La dirección perpendicular al vector A, que todavía pertenece al plano XY, sería este de aquí. La recta con la cual el vector A forma un ángulo de 90 grados. Entonces, dentro de esta recta tenemos las dos posibilidades. Podemos irnos hacia el segundo cuadrante, un vector que está apuntando hacia acá. Sería un conjunto de direcciones, cualquier módulo pero en esta dirección serían perpendiculares a la. Y el otro conjunto sería cualquier vector que se encuentren hacia este otro lado. Cualquier módulo, cualquier magnitud, pero que estén en esta dirección, serían automáticamente perpendiculares con el vector A. Entonces, de hecho, esto es un poquito análogo a lo que sucede con el plano que les acabamos de ver. El plano en el espacio tiene solamente dos posibles direcciones de perpendiculares. La misma recta, pero con sus dos sentidos. Lo mismo en el plano, pero en cambio, en el plano es respecto de un solo vector. Entonces, un solo vector en el plano tiene dos posibles direcciones de vectores perpendiculares. La misma recta, pero sus dos posibles sentidos. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a encontrar estas direcciones? Digamos que no nos importa alguna en específico, sino cualquiera de estas dos. Que queramos encontrar al vector verde o al vector tomate en ángulos polares, por ejemplo, en representación polar. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Por ejemplo, si es que tenemos el ángulo polar del vector A, por poner un número, digamos, 40 grados. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer o qué es lo que podríamos hacer? Encontrar el ángulo polar de todos los vectores paralelos del vector B al vector verde y de todos los vectores que se encuentran en la misma dirección que el vector naranja. Entonces, ¿qué necesitaríamos para encontrar este ángulo polar del vector verde al ángulo del vector A? Le tendríamos que sumar 90 grados. Es decir, en este caso, definamos un vector A cualquiera, digamos de 50, con el ángulo polar positivo de 40 grados que ya le puse aquí. Y por lo tanto, la dirección del verde, el ángulo polar del verde, vamos a ponerle así, sería 90 más 40, 130 grados. Cualquier ángulo polar que tenga cualquier vector que tenga este ángulo polar, automáticamente será perpendicular al vector A en este mismo plano. Y lo mismo los tomates. Entonces, el ángulo tomate sería igual.
a 40 menos 90 menos 50 grados. Cualquier vector que tenga este ángulo polar de menos 50 grados, con cualquier módulo magnético que le queramos poner, automáticamente será perpendicular al vector A y pertenecerá todavía al plano XY. Ahora, el problema de hacerlo así es que generalmente, recuerden, nosotros nos basamos mucho más en hacer operaciones, ya no tanto a partir de las polares, aun cuando nuestros datos puedan estar en polares, seguramente algún otro vector que nosotros lleguemos a encontrar lo tendremos en rectangulares. Entonces, más bien, en lugar de decirnos que el vector A es igual a esto, seguramente nos lo darán en rectangulares. Entonces, voy a ver cuánto es este en rectangulares. Sería un módulo de 50 con un ángulo de 40. Aproximadamente 38.3 por I. Y 32.14 por J. Entonces, más bien partiríamos de aquí. A partir de esta representación rectangular tendríamos que encontrar el ángulo polar. Con el ángulo polar tendríamos que sumarle o restarle 90 grados. Una vez que ya tengamos esto, tendríamos que multiplicarle por algún módulo. O agregarle algún módulo, ya que es representación polar. Y después seguramente tendríamos que volver a transformarlo para tenerlo en rectangulares. Entonces hay algunas cosas que hacer. Transformar a polares. Luego sumarle o restarle 90 grados. Agregar un módulo. Y lo más seguro es que le necesitemos de regreso en rectangulares. Para evitarnos todos estos pasos que no son difíciles, pero que son algunos, algo que podríamos hacer es directamente partir del vector en rectangulares. Entonces, ¿qué podríamos hacer para directamente, si yo les digo, este es un vector, encuentren uno que sea paralelo? No, uno paralelo no. Encuentren uno que sea perpendicular y que se encuentre en el mismo plano XY. ¿Qué es lo que podrían hacer? Hay un pequeño truco que podrían aplicar, el que consiste en intercambiar los componentes, es decir, en el plano XY, mandarle la componente de X a multiplicarle al unitario predefinido J, mandarle al unitario, a la componente en Z, la componente en Y, a multiplicarle al unitario predefinido Y. En este caso, hasta ahí nos quedaría de esta forma, 32.14 por I, más 38.3 en J. Y a este resultado, cambiarle de signo a una de estas componentes. Puedo cambiarle de signo a la de X o puedo cambiar a la de signo a la de Y, pero no le voy a cambiar a los dos simultáneamente. Y por eso me quedan dos posibles respuestas. Si le cambio a la de X, llamémosle eso el P minúscula. Entonces me quedaría menos 32.14 en I más 38.3 en J. De tal forma que este vector B, por haber hecho este pequeño truco, yo puedo asegurar que esto necesariamente va a ser perpendicular al vector A. Pero además, puede ser que esto me sirva o no, pero así resulta. El vector B, este de aquí, necesariamente va a tener el mismo módulo que el vector desde el cual partí, que en este caso era el vector A. Estos dos necesariamente van a tener el mismo módulo porque obviamente vemos que tienen las mismas componentes, simplemente al revés. O si no, le cambio de signo a la componente en Y, voy a llamarle a eso el vector C, más 32.14 por I, menos 38.3 en J. Y lo mismo, ¿qué pasa con este vector C? El vector C yo puedo asegurar que definitivamente es perpendicular al vector A, que esa es la condición que ahorita estábamos intentando utilizar. Pero además, me sirva o no, esto automáticamente nos da
que el módulo del vector original va a tener que ser igual al módulo de este vector C. Y listo, tengo estas dos posibilidades. ¿Con qué se contrasta un poco esto? ¿O con qué está en la misma dirección? ¿Con qué podríamos compararlo? Viendo en el gráfico, tenemos un vector en el segundo cuadrante y un vector en el cuarto cuadrante. Así que estos deberían cumplir esas mismas condiciones. El vector B, negativo, positivo, estaría en el segundo cuadrante, así que el unitario de este vector B debería estar en la misma dirección que el vector verde de aquí. Y acá, en cambio, estamos yendo hacia la derecha y hacia abajo, es decir, cuarto cuadrante. Sería alguno de los que están en la dirección del tomate. Pero bueno, esas serían las dos opciones que tenemos para encontrar vectores en el mismo plano, que sean perpendiculares a un vector dado, ya sea a partir de la representación polar o a partir de la representación rectangular. Hasta ahí tal vez alguna pregunta. Bien, ¿qué más podemos decir al respecto? Recuerden, esto es bastante común, si nos sirve incluso en el mismo plano encontrar vectores perpendiculares. Generalmente los ejercicios al menos en este capítulo, les dirán, dado este vector, encuentre otro vector que sea perpendicular y que tenga un módulo de 10 o un módulo de cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero encontrar el vector perpendicular y luego asegurarse que tenga el módulo que necesitan. Por ejemplo, si es que yo aquí quería un vector que sea perpendicular a la, no me importa por cuál de las dos direcciones, pero simplemente que sea perpendicular a la, y que tenga no el mismo módulo de A, sino que tenga un módulo específico de 22. Entonces, ¿qué es lo que podría haber hecho? El vector respuesta va a ser igual a 22 por el unitario de cualquiera de estos dos, por el unitario de B o por el unitario de C. Recordando que es igual al unitario, sería 22 por ejemplo, el vector B completo, que es este de aquí, dividido por el módulo de B, que de hecho coincide con el módulo de A. Y listo, tendríamos un vector a partir de la representación rectangular del vector A, que es perpendicular a la, el R también va a ser perpendicular a la, pero que además tenga el módulo que yo quiera, módulo o magnitud. Listo, entonces más o menos enfocado a esto vienen este tipo de ejercicios. Ahora, eso sería en el plano. Y recuerden, en el plano, para un vector dado, yo tengo dos posibles direcciones de vectores perpendiculares. Pero puede ser que también alguien me pregunte algo similar en el espacio. Entonces digamos que me plantean el siguiente vector. ABCT. En el espacio el vector de en rectangulares, pongamos que es de 1i o solamente i, más 2j, más 3k. Y me piden un vector que sea perpendicular a este en el espacio. Vector R2. Igual me pueden pedir con un módulo específico, pero por el momento digamos simplemente que sea perpendicular al D. ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Cómo podría encontrar algún R2? Primero, tengo que ser consciente de que R2, aquí en este caso en el espacio, posibles vectores perpendiculares a un vector cualquiera en el espacio, recuerden, hay una infinidad de posibles direcciones. Existe todo un plano de vectores lleno de perpendiculares al vector D. Simplemente la analogía que podríamos hacer es que nuestro vector D, digamos que es un lápiz o un esfero, alguno de estos instrumentos que tenemos aquí. Y todo el plano de vectores perpendiculares sería toda la hoja, toda la tabla o incluso nuestra mano, que le ponemos perpendicular al lápiz o esfero o lo que tengamos. Entonces todo este plano, toda mi mano, está lleno de posibles vectores que son perpendiculares a este vector en el espacio. Entonces, esto de aquí tiene una cantidad infinita de posibles resoluciones. En el caso de hace un rato solamente teníamos dos, pero aquí de dos direcciones, igual vectores hay un montón, pero aquí tenemos infinitas posibles direcciones.
¿Cómo podríamos encontrar una de todas esas posibles? Es con algo parecido a lo que acabamos de hacer aquí, de intercambiar los elementos. Pero ¿cómo le haríamos acá? Solo podemos intercambiar dos, pero ustedes eligen cuáles dos. Por ejemplo, yo voy a elegir que voy a intercambiarle al componente en i y al componente de z. Intercambio esos, le cambio de signo 1, eso hasta ahí es igualito. Pero ¿qué hago con el que no seleccioné? A este simplemente le tengo que hacer de 0. Entonces, por ejemplo, nuestro R2, el cual nosotros vamos a asegurar que es perpendicular al vector D. ¿Cómo lo encontraríamos? Por ejemplo, al 3 le mando a la componente en X, de paso le cambio de signo. La componente que no seleccioné le dejo con 0. Y a esta, en cambio, le traigo al K, pero le mantengo el signo. Ok, le cambié a este. Y listo, entonces este sería un vector que necesariamente va a ser perpendicular al vector D, porque yo lo encontré de esa forma. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que realmente estos vectores son perpendiculares? O incluso, ¿de dónde viene este truco de cambiar valores y por qué esto me está dando vectores perpendiculares? Todo eso sale del producto punto. Que recuerden, cuando nosotros decíamos que dos vectores multiplicados con el producto punto, por ejemplo, un vector f punto, un vector e. Si es que el producto punto entre estos dos vectores era 0, entonces, ¿qué era lo que nosotros podíamos automáticamente concluir sobre estos vectores? Recuerden, eso significa que son perpendiculares. Cualquier producto punto de cualquier combinación de pares de vectores que nos den de resultado 0, significa que son perpendiculares. Bueno, con ciertas aclaraciones obvias, como que dado que el vector f es no nulo y dado que el vector e es no nulo, porque si multiplicamos por algún vector nulo, de todas formas el resultado va a ser 0. Pero dado que los dos vectores son no nulos, entonces la única forma de encontrar un resultado en el producto punto de 0 es cuando los dos vectores son perpendiculares. Bien, entonces utilizando esto y la resolución operativa, ¿a qué era igual el producto punto? Recuerden, era fx por ex más fy por ey más fz por ez. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, trabajando únicamente en el plano, únicamente con estos cuatro de aquí. ¿Qué es lo que hicimos? Intercambiamos los componentes. Así que, por ejemplo, si teníamos una x de 2 y una x de 4 y una y de 2, al intercambiarles, en el producto punto, cuando estoy intercambiando la componente x con la de y la de y con la de x, de lo que me estoy asegurando es que estos dos resultados de la multiplicación necesariamente tengan el mismo resultado, tengan el mismo valor. Y al cambiarle de signo a uno de ellos, yo estoy asegurándome que al hacer esta suma, mi resultado sea de 0. ¿Cómo puedo hacer lo mismo ahorita ya en 3 dimensiones? Con la misma idea. Simplemente intercambio dos de ellos, dos cualquiera, por ejemplo, los de x con los de z, y de ahí de tal forma que me quedan dos valores igualitos, pero de signo contrario, que le cambio de signo también a 1. Y para que esto me siga saliendo de 0, simplemente me aseguro que este valor también es de 0. ¿Cómo lo hago? Poniendo el elemento de esa variable como 0 y listo. Me aseguro que el producto punto es de 0. Y si el producto punto es de 0, los vectores son perpendiculares. Bueno, esto tal vez lo pueden revisar, no es tan necesario que sepan de dónde salió, al menos sí que tengan la idea de por qué podemos hacer esto, pero al menos la idea de cómo encontrar estos vectores perpendiculares en el plano o en el espacio, eso sí debe quedar claro. ¿Alguna pregunta? Vamos de Inge, regreso. Sí, entonces ese sería el vector perpendicular, el R2. Solo tendría que hacer eso y ya. ujú, Ya, sí, eso es lo gracias. único. ¿Listo?
Eso es lo único que necesitamos para perpendicularidad en el espacio. Ahora, este R2 no va a tener el mismo módulo del D, va a tener algún otro módulo cualquiera. Y a este sí podríamos, por ejemplo, sacarle el unitario, multiplicarle por el módulo que nosotros necesitemos. Y también, dependiendo de cuáles seleccionemos, existen un montón de posibilidades, incluso con valores de cero. Es decir, si yo intercambio las de Y con las de Z y le dejo a la componente en X de 0, me darían otro vector R2. Si es que le dejo de 0 a la de Z e intercambio la de X y la de Y, sería otro resultado. Simplemente recuerden, aquí tenemos un infinito número de resultados. Dentro de esos existe al menos uno que tiene 0 en la componente en Y, al menos uno que tiene 0 de componente en X y al menos uno que tiene 0 de componente en Z. Pero bueno, simplemente es la variedad que tenemos respecto de la perpendicularidad, que recuerden, si nos sirve, incluso la perpendicularidad en el plano es algo que no, sí vamos a utilizar. Entonces estas tres reglitas, esta un poquito menos, tal vez en el espacio no lo usemos tanto, pero al menos estas dos que son en el plano, sí vamos a necesitar. Bien, ahora eso es cuando querramos perpendicularidad a únicamente un vector. Ahora, si es que alguien les pide que sea perpendicular simultáneamente a dos vectores o que sea perpendicular a un plano, ahí sí ya necesitamos del producto cruz. Entonces, es justamente una de las aplicaciones del producto cruz, manejar la dirección del producto, que es la perpendicularidad a un plano. Entonces, vamos poniendo un ejemplo de este producto y les voy intentando explicar la ley de la mano derecha, que es un poquito complicado, especialmente ahorita que estamos de forma virtual, pero bueno, tenemos que intentarlo. Vamos a poner unos dos vectores en el plano para comenzar más fácil, en función de la definición, para justamente ocupar la definición del producto cruz. Entonces voy a plantear un vector A y un vector B. Voy a plantear un vector R y un vector F. Entonces, mi vector R en polares va a ser de 10 con un ángulo polar de 70 grados. Y el vector F le voy a poner una magnitud de 2 newtons con menos 10 grados. Y estos dos vectores les queremos multiplicar utilizando el producto cruz. Entonces vamos a encontrar dos resultados. El R3 creo que me toca y el R4. Los dos son resultados vectoriales. El R3 va a ser R cruz F. Es mi primera incógnita. Y el segundo va a ser F cruz R. Que recuerden, no son lo mismo. Por el simple hecho de intercambiar el orden de este producto, aquí sí me afecta, aquí sí tengo resultados diferentes. El R3 no es igual al R4. Bien, pero coinciden en un montón de cosas. Tienen el mismo módulo, están sobre la misma recta, simplemente que son de direcciones opuestas. Es más, podríamos ponerles más bien así. El R3 es igual a menos el R4. Bueno, vamos entonces comenzando con el módulo. El vector R3 y el vector R4 son vectores, por lo tanto, tienen dos cosas. Tienen módulo, tienen dirección. Y el módulo lo podemos encontrar a partir de la definición de esta forma. Muy parecido al producto punto es el módulo del primero por el módulo del segundo, pero en lugar del coseno vamos a utilizar el seno del ángulo entre los dos. Entonces voy a trazar un bosquejo de esto para poder calcular el ángulo entre ellos. Voy a ponerlo por aquí. Primer cuadrante y cuarto cuadrante.
Estamos en el plano vertical, el plano frontal, plano XY. Aquí tenemos un vector en el primer cuadrante. Este era el vector R. Y tenemos otro vector en el cuarto cuadrante. Bueno, en esta escala porque el ángulo es agudo y ahorita parecen obtusos, pero nada más es la idea. Este era el vector F. Entonces sabemos que el polar del R son 70, que el polar del F son 10 hacia abajo, y por lo tanto directamente aquí ya podemos ver cuánto es el ángulo entre los dos. Sería de 80 grados. Listo, entonces como ya conocíamos los módulos, como ya sabemos el ángulo entre ellos, aplicaríamos la definición del módulo del resultado o de la magnitud en este caso, que si tienen unidades, y nos quedaría que en cualquier caso R cruz F o F cruz R tendrán un módulo de 10 por 2 por el seno de 80. 20 por el seno de 80, veamos cuánto nos da. Eso es el seno y el valor es de aproximadamente 19.7. Las unidades, esto es nuevamente una multiplicación, así que se multiplican las unidades, metros newton. Listo, tenemos la primera parte y ahora sí nos interesa la dirección. Ahora, nosotros ya deberíamos saber directamente cuál es la posible dirección que vamos a tener a partir de estos dos vectores. Recuerden, lo que necesitamos es encontrar una dirección que sea simultáneamente perpendicular al vector F y simultáneamente perpendicular al vector R. En este plano no va a existir, no podemos poner un vector perpendicular a un plano dentro del mismo plano. Entonces, por eso es que estos vectores necesariamente ya van a considerar las tres dimensiones. Aunque nosotros multiplicamos en cruz dos vectores que pertenecen a un plano específico, la respuesta ya se va a ir sobre el tercer eje. En este caso, el eje que es perpendicular al plano XY, ¿cuál sería? El Z. Exacto, el eje Z. Entonces, el eje Z sería simultáneamente perpendicular al vector R y al vector F. No hay ninguna otra recta que sea perpendicular a estos dos al mismo tiempo. Entonces, nosotros ya sabemos de la dirección, automáticamente que nuestra dirección para estos dos vectores, para el R3 y el R4, dirección, tendrá que estar en el eje Z. Pero justamente dentro del eje Z nosotros tenemos todavía dos posibilidades. La una sería en más Z o por más K, de que es un vector. Y la otra, simplemente la dirección contraria hacia atrás, no hacia adelante, por más K. Hacia atrás con más K o hacia adelante con menos K. Así que, ¿cómo les vamos colocando? ¿Cómo puedo poner yo que el R3 es hacia adelante o que el R3 es hacia atrás? Eso es utilizando la ley de la mano derecha. Entonces, vamos a ponerle... voy a hacerlo de al menos un par de formas. Ojalá sí me puedan entender al menos alguna de ellas. Voy a iniciar con la forma en la que normalmente yo lo hago.
Si es que conocen ya alguna forma para hacer la ley de la mano derecha y les funciona, entonces simplemente quédense con eso. Si es que no, vamos a ver si es que les puedo transmitir esta forma. Entonces yo lo voy a hacer con un plano en 3 dimensiones. No es muy adecuado porque obviamente en el plano existe deformación y no es tan fácil ver cómo están nuestras manos en este dibujo. Pero más bien les recomendaría que utilicen algo de 3 dimensiones. Por ejemplo, pueden cogerse ahí unos lápices, aunque eso podría ser muy incómodo. Algo que se hace un montón para esto de aquí es colocar la mano de esta forma. Entonces con su mano izquierda van a formar un eje, bueno, más bien el espacio X, Y, Z. Van a colocar, por ejemplo, su dedo medio en la dirección del X positivo. Entonces tendrían el dedo medio de la mano izquierda directamente hacia la derecha. Si no sería como está aquí, pero más o menos dirías que con estos 3 dedos van a poner los ejes. Y más bien, el dedo medio hacia el X positivo. Voy a irlo también poniendo aquí. Este Y de aquí es hacia el X positivo. El Y van a ponerlo hacia el Y positivo, es decir, hacia arriba. Y el pulgar, en este caso que está como F, le van a poner hacia ustedes, hacia atrás, hacia el Z positivo. Entonces les quedaría más bien con el pulgar apuntando hacia ustedes, el índice hacia arriba y el dedo medio hacia la derecha. Así podrían tener un eje de coordenadas X, Y, Z, con el cual se pueden ir ubicando un poquito respecto de la ley de la mano derecha. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que hace? En su eje imaginario que está en la mano izquierda, van a colocar estos 2 vectores. Entonces, mentalmente, ¿no? Les van a colocar igual, como les pusimos aquí. Me falta el Z. Entonces, en este caso, en el plano XY, tenemos nuestros 2 vectores. Uno está por aquí y el otro está por acá. ¿Cuál era cuál? Creo que era el de arriba. Sí, era el de arriba, F el de abajo. Entonces, esto ustedes simplemente en su mano izquierda lo ven como por los cuadrantes. Nuevamente sería con octantes, pero bueno, en este caso están en el XY mismo. Entonces, desde su dedo medio hacia arriba, por ahí está el vector R. Y desde su dedo medio hacia abajo, por ahí está el vector F. Y de ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Ir rotando con su mano derecha en la dirección del producto. Entonces, para el R3, vamos primero la R y luego la F. Para el R3 es primero la R y luego la F. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ir girando con su mano derecha, con sus dedos, no con su pulgar, desde el R hacia el F. Entonces aquí más o menos nos quedaría mentalmente como un reloj que está yendo en sentido horario desde la 1 hacia las 4 o 5 más o menos. Entonces este movimiento de aquí, con ese es el que van a girar con los dedos de su mano derecha y el pulgar les va a indicar el resultado del producto. Entonces, ¿cómo tienen que acomodar su mano? De tal forma que el pulgar les quede o hacia el más Z o hacia el menos Z, es decir, en su mano izquierda, el pulgar de su mano derecha tiene que estar o apuntando hacia ustedes o apuntando en la dirección contraria, hacia atrás de los pulgares. Y de tal forma que los otros 4 dedos estén girando, estén haciendo el efecto de girar con esta dirección, con la forma en la cual he puesto el vector morado. Entonces, más o menos, ¿cuál sería la idea? En este caso, para que estén girando de esta forma nuestros dedos, nuestros 4 dedos, desde el dedo índice, que es el más Y, hacia el X, que es el medio, entonces sería más o menos de esta forma, cuando nuestros pulgares están apuntando en direcciones contrarias. ¿Qué significa esto? Que la dirección del producto, que está indicada por la mano derecha, ha sido en menos Z.
En este caso, R cruz F, la dirección de esto según la ley de la mano derecha, que recuerden, nuestro pulgar tiene que estar o hacia nosotros o hacia atrás, porque son las únicas dos posibilidades dentro del eje Z. Y en este caso vimos que deberían estar hacia atrás. Hagamos lo mismo con el otro y veamos que nos queda lo opuesto. Ahora vamos a multiplicar el F cruz R. ¿Cuál es la idea? La misma. Simplemente que ahora la flecha cambia de dirección. ¿Cómo vamos a mover nuestros dedos de la mano derecha? Es desde el primer vector hacia el segundo vector por el ángulo más pequeño. No nos vamos a ir por todo este de aquí, sino que vamos a ir por aquí adentro. Entonces, en este caso es nuevamente, suponiendo que tenemos un reloj justo frente a nosotros, y vamos a girar con los dedos de nuestra mano desde las 4 hacia la 1 en sentido antihorario. En sentido antihorario, nuevamente ponemos nuestra mano izquierda con nuestra mano derecha con el pulgar o hacia nosotros o hacia atrás. Vemos cuando coincide nuestro giro de los dedos con el sentido de giro antihorario. Y en este caso es cuando nuestros dos pulgares están en la misma dirección. Están apuntando hacia nosotros, más o menos de esta forma. Ahí estaríamos girando desde el medio hacia el índice, en sentido antihorario. Y por lo tanto nuestro producto cruz sería hacia afuera, hacia más acá. Hacia afuera, sí, hacia afuera del plano frontal, hacia atrás, hacia más acá. Y listo. Esa sería una forma más o menos de interpretarle a esto del producto cruz. Otra forma, al menos esto de colocar el pulgar es muy importante. Entonces, ¿cómo le podrían hacer esto mismo, pero dicho de una forma un poquito distinta? Por ejemplo, nuevamente, recuerden, tienen que usar sus ejes X y Z de la mano izquierda y van a moverse con la mano derecha. Entonces, lo que van a hacer, por ejemplo, para este mismo producto, es colocar a su dedo índice, a su dedo meñique, al meñique de la mano derecha, justo sobre el primer vector. Entonces, igual hagamos el que está ahorita trazado aquí. Entonces, el meñique lo ponemos sobre el vector F. Mentalmente ponemos aquí el meñique. Tomando morfa. El meñique, de alguna forma lo colocamos hacia el cuarto cuadrante y nos torcemos un poco el brazo para que esto sea posible. Y le colocamos al pulgar nuevamente con el meñique en el vector F, en el vector inicial, en este caso en F. Ponemos el pulgar en alguna dirección del Z. En este caso tal vez es un poquito más cómodo colocar el pulgar hacia el más Z. Entonces el F en el cuarto cuadrante del plano que se forma entre el índice y el medio, y nuestro pulgar hacia nosotros. Y de ahí, ¿qué es lo que comprobamos? Con los tres dedos que nos faltan, con los otros tres dedos, más o menos estarían así. Esos tres dedos están yendo en la misma dirección que el producto, es decir, en este caso, estos dedos coinciden con la dirección de esta flecha. Como en este caso sí, entonces el dedo pulgar está justamente apuntando en la dirección correcta, es decir, hacia más Z. Sería el resultado de este producto. Hagámosle el otro, hagamos el R cruz F también de esta otra forma. Aquí en cambio vamos a colocarle al meñique primero en el vector V, en el vector R, en el vector V. Entonces más o menos torcemos nuestras manos para que el meñique se encuentre en la dirección del R.
Y ponemos igual, nuevamente el pulgar, o hacia más Z o hacia menos Z, porque nosotros sabemos que esos son los dos únicos posibles resultados. En este caso tal vez igual que antes, es más cómodo ponerlo hacia más Z. Aquí ya sería una mano medio rara. Entonces, ¿de ahí qué hacemos? Nuevamente vemos hacia dónde están nuestros dedos. Y nuevamente nuestros dedos van a estar hacia acá. Suponiendo que eso es una mano distorsionada por la perspectiva. Entonces tenemos nuestro dedo meñique en el primer cuadrante, nuestro pulgar hacia nosotros, y vemos que nuestros dedos están como que yéndose hacia la derecha de eso, están yéndose hacia el segundo cuadrante. Por lo tanto, ¿cómo era la dirección de la operación? Ya no es este vector morado que no ocurre, sino que ahora es R cruz F, es desde R hacia el F, y la dirección que hubiéramos querido representar es esta de acá. Pero como nuestros dedos no están en la dirección que queremos, como nuestros dedos de aquí, están yéndose en la dirección contraria a la que deberían, que es esta flecha de aquí, es decir, en lugar de hacia el segundo cuadrante, deberían estarse yendo hacia el cuarto cuadrante. No nos torcemos más la mano para coincidir con esto, sino simplemente decimos, como nuestros dedos no coinciden con la dirección del producto, entonces está apuntando nuestro dedo pulgar en la dirección equivocada. Entonces el producto R cruz F no es hacia más Z como estaba nuestro pulgar, sino que sería hacia menos Z, multiplicado por menos K. Bueno, esas serían al menos unas dos interpretaciones que podríamos darle a la ley de la mano derecha, colocando simplemente nuestros dedos. Recuerden, lo que nos interesa es que giren en la dirección del producto, y el pulgar, de cualquiera de las dos formas, nos indica el resultado de la dirección. Ahora, esta sería una forma. Es medio común utilizar esto. Incluso yo lo utilizo para ver, por ejemplo, cómo debería girar un tornillo para sacarlo o meterlo cuando estemos utilizando. Pero justamente como se utiliza la ley de la mano derecha para saber el sentido de giro que se le debe dar a un tornillo, a una tuerca, a cualquier cosa que nosotros necesitamos rotar, entonces también sirve utilizar esto mismo desde el punto de vista de la ley del tornillo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que bueno, esto les serviría más si es que saben cómo funciona bien un tornillo de rosca derecha, un tornillo común y cualquiera. Es que ustedes saben qué es lo que le sucede al tornillo, si le giran en un sentido, si le giran en el otro sentido, entonces tal vez les resulta este otro método un poquito más posible. Entonces, ¿cuál sería la idea? Por ejemplo, aquí vamos a multiplicar B cruz A. Vamos a tener un cierto vector B y le vamos a multiplicar en cruz por un vector A. Recuerden, aquí lo que nos interesa es todavía solo la dirección. Entonces, aquí están estos vectores y queríamos multiplicarle B cruz A. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, colocamos un plano que contenga nuestros dos vectores. Como ahorita estamos en el plano XY, no hay mucho inconveniente, pero simplemente en cualquier dos vectores que estén en el espacio, les ponemos en un plano, que es más o menos como si los pusiéramos en una tabla que está inclinada en el espacio. En esta tabla vamos a colocar un tornillo justo en el punto desde donde se trazan los dos vectores. Nuevamente recuerden, igual que para ver el ángulo entre los dos vectores, para esta multiplicación tenemos que colocar los dos vectores desde el mismo origen. Y vamos a partir de ponerle el tornillo ya adentro, ya que esté un poco metido, porque si no, no podríamos ver cuando se está saliendo. Entonces, ¿de ahí qué hacemos? Simplemente giramos al tornillo en la dirección de la multiplicación. Como en este caso la multiplicación era B cruz A, entonces justamente hacemos eso. Desde el vector B vamos a girar el tornillo hacia el vector A. Entonces, más o menos haciendo esto de aquí. Al B le vamos girando como si aquí pusiéramos nuestra llave y le vamos girando hacia el vector A. Y seguimos girándole al tornillo en esta dirección. Es decir, en este caso le estaríamos girando al tornillo más o menos como que con un sentido antihorario. ¿Qué pasa si le giramos al tornillo de esta forma, con un sentido antihorario, con esta tabla en la que ya estaba incrustada? Se comienza a salir
o se sigue metiendo. Se sigue metiendo. Exacto. No. En este caso se comenzaría a salir. Entonces, girándole de esta forma, en sentido antihorario, más o menos pueden verificarlo con la mano derecha, y lo que pasaría es que se comienza a salir. Entonces, esa es la dirección del producto cruz entre el B y el A. De la recta posible que tenemos, que es perpendicular a esta tabla, justamente una recta que justo le vemos con una escuadra, por ejemplo, que forma 90 grados con la tabla. De esas dos posibles direcciones, hacia adentro o hacia afuera de la tabla, la que en este caso estaríamos utilizando desde B hacia el A, sería hacia afuera de la tabla. Si le damos la vuelta, sucedería lo contrario. Entonces, A cruz B, en cambio, giramos en la dirección contraria. Nuevamente, es como si es que pusiéramos más bien la llave en el A y le vamos rotando hacia el B en esta dirección, lo que significa que nuestro tornillo le estamos girando en una dirección horaria. En este caso le vamos girando de esta forma. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro tornillo en este caso? Simplemente lo contrario. Y ahora le estaríamos todavía metiendo más, le estaríamos incrustando en la tabla. Por lo tanto, ¿cuál es la dirección del producto cruz desde A hacia B, de A cruz B? Sería hacia adentro de la tabla. Si es que este fuera, por ejemplo, nuestro plano XY, la tabla representaría el plano XY. Entonces, hacia adentro de la tabla, hacia adentro del XY está el menos Z. Eso no es un vector. Y bueno, esa sería más o menos la idea. Ojalá que con al menos alguno de estos dos ya les haya quedado un poquito más claro la ley de la mano derecha. Pero igual, unas pequeñas aclaraciones. Si es útil saber la ley de la mano derecha, la vamos a necesitar para definir la forma operativa de resolución de este producto. Eso todavía nos faltaría, lo veríamos en la siguiente clase. Para hacer esa tabla, para hacer la forma operativa, sí vamos a necesitar de la ley de la mano derecha. Pero si es que no les quedó muy claro, si es que no conocen todavía bien cómo aplicarlo, tampoco es tan grave. Es decir, las resoluciones del producto cruz, nosotros generalmente las hacemos a partir de la representación rectangular, y más bien lo que tendrían que saberse antes que la mano derecha es de qué se trata esa forma operativa de resolución. Aún así, si les sirve alguna que otra pregunta, si necesitan saber la ley de la mano derecha, pero básicamente sería eso, solamente alguna que otra pregunta dentro de la parte conceptual de vectores, porque los productos que la resolución es lo que nos interesa un poco más, esos tranquilamente todavía los van a poder hacer. Si es que no me entendieron mucho o si es que están todavía un poco inseguros, igual hay un montón de videos de material, de documentos respecto a esto, porque esto se utiliza bastante, no solo por el producto cruz, aunque también, pero también en la parte de electromagnetismo. En el segundo semestre van a ver, si es que siguen con las mallas como están ahorita, que la ley de la mano derecha sirve para algunas cosas de los campos magnéticos, campos eléctricos y direcciones de las fuerzas. Entonces, sí se lo pueden ir revisando si es que quieren saber un poco más al respecto. Pero bueno, llegaríamos entonces al final de esta clase. La siguiente, recuerden, vamos a terminar esto de aquí, la parte operativa del producto cruz, un par de ejemplos, y con eso habremos terminado ya esta larga unidad que ha sido la unidad 2. Y después de eso ya, igual que en la anterior, tendríamos tal vez un pequeño taller de unos 2 ejercicios, a lo mucho un ejercicio y una pregunta. Y con eso ya estaríamos listos de la unidad 2. Podríamos pasar a la unidad 3. Entonces la siguiente clase terminamos con esto de la unidad 2. Por esta no tendrían ningún trabajo, les iba a poner a hacer un producto cruz, pero todavía no llego ni siquiera a la parte operativa. Quedaría eso más bien de trabajo de la siguiente clase, además del taller que vamos a hacer la siguiente clase. Bien, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta antes de terminar la sesión. Profe, ¿ya se sabe qué día va a ser la prueba? La prueba, la primera prueba, no la he visto, pero recuerden que ya debería haberse quedado en nuestra encuesta de la anterior clase. Entonces no sé cuál estará ganando ni por cuánto estará ganando, pero lo que diga esa encuesta, ese día ya es la prueba. Y el día anterior es la entrega de pruebas y deberes. Ya les he de poner un mensaje en el grupo general del Teams
Seguramente lo hago mañana porque ahorita tengo todavía unas cosas que hacer. Inge, una consulta. Sí, No sé si pueda volver a habilitar las grabaciones de las anteriores, sí, porque solo me aparecen tres. las grabaciones. Le voy a revisar, pero según yo sí están todas. No GD23. sé si sea por lo que se caducan las grabaciones, pero ni siquiera vamos 20 días. Bueno, creo que vamos. Porque aquí está la carpeta de videos. Entonces, GD23 tengo todos estos. Lo que hice fue hacer trampa y como no he grabado la introducción, le puse un documento de PDF nada más para poder contar el número de clases rápidamente. Vamos, 11 clases, 12 con la de hoy, porque sí estamos igualados hasta ayer. Lo que puedo hacer tal vez es ahorita ponerles nuevamente el link en la reunión y me dicen si es que no les ven. Compartir, Ya, gracias, Inge. listo. Para que no me estén rotando las cosas. Sin editar. Listo, entonces ahí se supone que están las grabaciones. Bien, entonces así nada más llegaríamos, incluso estoy bastante pasado. Que tengan un buen resto de tarde, que los que le festejen a Quito también tengan unas felices fiestas, recuerden no exponerse, si es que pueden eviten salir, si es que lo hacen protéjanse. Y nos vemos, como ya está verificado que tenemos permiso el lunes, entonces desde el martes, a menos que no tengamos clase el martes. No tenemos clase el martes, así que con ustedes ya nos vemos el día miércoles. Que tengan un buen fin de semana, un buen feriado y comenzarán a repasar esta parte de vectores que ya estamos a punto de terminar. Gracias, Inge. Igualmente, nos vemos. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias también. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego. Hasta luego, Inge.